Yair Alicama nos presenta una investigación sobre la gobernanza en el proceso del cambio climático. Justo recordando algunos conceptos de persona nativo, migrante, puedo declarar que yo soy un migrante en este auditorio. De alguna manera, mi formación me ha permitido tener un acercamiento de las ciencias sociales. Yo he estudiado medicina veterinaria hace Marcos. Yo he podido trabajar en el Estado, en la administración pública. Puedo desarrollar una maestría en geografía, más de gobernanza. Así que lo que vengo a presentarles con la nuestra, profesores, agradezco la presentación de todos, es de qué manera la aproximación de la gobernanza, de la gestión pública, viéndole la agenda política, puede tal vez de alguna manera surgirnos, emerger consultas desde el approach que nos puede dar el análisis de redes. Así que hay un dicho que dice, mejor pedir permiso. Voy a pedir permiso ahora para la presentación. Ese trabajo, como veían en mi título, pretende específicamente determinar el proceso colaborativo entre actores. Así que el trabajo tuvo la recurrencia de la Universidad Cayetana Heredia, donde yo trabajo. Estamos en marco de un proyecto sobre el cambio climático y salud indígena. Este se desarrolla en la región de Loreto y Ucayali. Y conjuntamente lo hice en marco de mi tesis de maestría en la Universidad de Heidelberg y la Universidad Católica de Chile. Voy a dar un poco de contexto sobre el trabajo, en qué espacios se está limitando y vamos a aterrizar un poco el resultado. Creo que dentro de la experiencia como Estado, como sociedad que vivimos el año pasado, el tema del cambio climático fue un elemento recurrente dentro de las conversaciones que podíamos tener en la casa, en el trabajo, lo que podíamos encontrar en los medios. Como ustedes pueden ver a su mano izquierda, tenemos siempre espacios de gestión pública que nos van a delimitar. Siempre sabe esto del acuerdo nacional, tal vez los peruanos pueden recordar mucho a un presidente que en su pedorata lo replica, que es el señor Toledo, el Ministerio del Ambiente como autoridad nacional en relación al tema ambiental, y hay experiencias concretas a nivel regional, por ejemplo, el proyecto sobre cambio climático que se ha desarrollado en Cusco, tiene una experiencia de más de 10 años. Luego vamos a ver cómo esta experiencia tal vez puede ir de abajo hacia arriba y aplicarse a nivel nacional como política. Pero asimismo, también dentro de la agenda pública, los espacios en los medios masivos, en la política, es recurrente. Como bien mencionaba, la presencia de la Conferencia de las Partes, el tema del cambio climático, tuvo no solamente influencia para nivel nacional, sino internacional. Entonces, el Estado, ya desde hace 3, 4, 5 años, pero ya desde 2014, el tema del cambio climático se recurrente. Ahí, disculpen el marco de lo mencioné un poco en inglés, pero es un poco para dar detalle de cuáles son los espacios de política que estamos ahí a recurrir. Tenemos entre estrategias, tenemos entre normativa nacional, y eso cómo va a aterrizarse a nivel regional. Bueno, para los que no puedan apreciarlo o no conocerlo, la región de Ucayali se encuentra en la Amazonía peruana, está en la parte central del Perú. Datos genéricos, comprende el 13% del territorio, el 60% de todo el territorio es amazónico. Tiene más o menos 15% de la población indígena. Actividades recurrentes son el tema de forestal, administrativo como el petróleo y actividades artísticas. Acá hago un poco de recordar y de la línea de tiempo en relación a la gobernanza ambiental en la región. Como pueden ver, se inicia en 2002, básicamente conformando un espacio de gestión pública que es la Comisión Ambiental Regional. Luego vamos a ver cómo esto se vislumbra dentro del proceso de gobernanza. Y así hasta el 2014, ¿no? que se trabaja ya en la Estrategia Regional de Cambio Climático. Pero previamente, y luego lo vamos a retomar, existe una línea histórica o unos trabajos previos al tema del cambio climático, el tema de biodiversidad de la región. Entonces hay una historia política sobre la gestión de los recursos naturales. ¿Cuál fue el objetivo del trabajo? Es un análisis del proceso de la colaboración dentro de un grupo específico, el Grupo Técnico de Cambio Climático de la región,
La metodología es una categoría de un cuestionario y una versión de información secundaria de la red. Pero siempre cuando trato de hacer una presentación y aprovechando el espacio, incitándolos también a abordar por el análisis de redes, conceptos como la gobernanza como aproximación a un análisis puede siempre generar un problema retórico. Como siempre se puede decir como gobernanza en qué cosa utilizarla, en qué espacio. Alguna vez con un profesor de la universidad entendíamos que es necesario tener un apellido a la gobernanza. Una gobernanza puede ser a nivel local, puede ser a nivel corporativo, puede ser global, privada, a nivel colaborativa. Entonces, dependiendo del approach que uno quiera darle a esa entonación, a ese esquema de gobernanza, uno puede aproximarse al problema. Para el caso de nosotros, utilizamos, bueno, haciendo menos, hay dos formas de aproximarse a la gobernanza de manera genérica. Hay la tendencia, la forma de definirla, de haciendo menos con más. Y esto de haciendo la diferencia entre gobierno y gobernanza. Para cosas prácticas, imagínense los tres estados del agua. El gobierno es el sólido, la gobernabilidad es el líquido y la gobernanza es el gaseoso. Por tenerlo así en la mente. Yo personalmente siempre trato de usar un concepto definido de gobernanza. Prefiero que emerja del actor, prefiero que emerja del espacio, incluso también del proyecto que uno vaya a ejecutar. Pero lo que creo que sí es algo genérico como un concepto es la interdependencia de los actores. Y ahí el acercamiento en el caso con el tema de redes. Ahí la autogeneración es la misma para una toma de decisiones. Entonces, el análisis de redes, por ejemplo, puede cumplir un espacio interesante de aproximación para el problema. Pero colaboración también tiene varias definiciones, como decíamos. Puede tener diferentes etiquetas como asociaciones, combinaciones, trabajo conjunto. Pero dentro para un régimen de gobernanza, lo que siempre se puede potenciar un proceso colaborativo es que este puede ser replicado y básicamente generar espacios participativos. A diferencia de un espacio coyuntural, que solamente se le manda información. Para el análisis que se realizó, tuvimos 5 dimensiones que contemplaban el proceso colaborativo. Como pueden ver, eran básicamente gobernar, total, administración, autonomía organizacional, la neutralidad, normas, confianza y reciprocidad. Luego lo mismo, son elementos que pueden ser recurrentes también en el uso del análisis de redes. Pero ya viendo un poco el caso, lo interesante en la situación de Ucayali era de que verdaderamente había una historia, como veíamos en la línea de tiempo, pero evidentemente eran circunstanciales. En estos últimos 2-3 años, las correspondencias en el cumplimiento de las políticas públicas en cambio climático obligaba al gobierno regional a asimilar esa estrategia y ejecutarla. Entonces, convocaba a los actores y dentro de esta comisión ambiental regional se formaba un grupo técnico específico. Grupos técnicos son espacios determinados, no perentorios, pero se establecen para hacer un target definido. En el caso de la comisión ambiental regional es algo más duradero, es un espacio ya institucional dentro de las políticas públicas de la región, pero siempre emergían grupos de trabajo, o bien para responder a una estrategia supranacional. En el caso del 2003-2004, esta respondía al Convenio de Diversidad Biológica, que es básicamente el marco de Naciones Unidas que responde a la gestión de los recursos naturales. Pero ya desde el 1998 el Estado peruano firma el acuerdo y desde ahí ya se comienzan a hacer políticas públicas a nivel nacional y regional. En el caso de la región, como bien conocemos algunos, el tema de la descentralización comienza en el 2002. Se ha definido dentro de que las primeras competencias a nivel regional han sido trasladadas en el sector de educación y salud, no así en el caso ambiental. Básicamente la gobernanza de las políticas públicas en recursos naturales, en el medio ambiente, todavía han sufrido un proceso de transmisión de las competencias. Actualmente incluso estamos en ese caso. Bueno, esto es un poco de la batería que se utilizó para la entrevista con los actores. Dando hallazgos generales, en el caso para darnos un poco el tiempo que tenemos, básicamente las 3 dimensiones más consolidadas en esto
fueron la dimensión de gobernar, la administración y la mutualidad. En el caso de gobernar y administración se comparten aspectos mucho más convencionales, normativos de la percepción que uno puede tener sobre el Estado. Básicamente se refería al compartir información, la elaboración de una estrategia regional, pero en este caso, por ejemplo, se estableció una gobernanza normativa y jerárquica. Ya la gerencia de recursos naturales, que era la autoridad regional sobre la competencia ambiental, desde la generación de los planes o estrategias referidas a la diversidad biológica, ya se encontraban empoderadas. Entonces el trabajo de gobernanza se basó en esa expertise previa, ese prestigio. En el caso de la mutualidad, había un desarrollo un poco más definido sobre una población diana. En el caso de Ucayali, la población más vulnerable son las poblaciones indígenas. Entonces había actores que compartían proyectos o actividades, planes de desarrollo para las comunidades. Entonces, entre eso, teniendo esa excusa, o teniendo ese, mejor dicho, teniendo ese motivo, generaba un lazo de mutualidad entre los mismos actores. Lo que voy a decir, el tema de Diana, es algo interesante porque tener la diferencia entre, por ejemplo, en el caso del cambio climático, hay dos aproximaciones muy genéricas. El tema de adaptación, es cuando nos enfrentamos a por dar un ejemplo, una lluvia intensa, una inundación, vemos la vulnerabilidad de la población, pero hay otro lado, que es también esto de la mitigación, cuando se hablan de gas efecto invernadero, de la disminución o el cambio de la matriz energética. En el caso de Ucayali, por tener mayor incidencia de la presencia, obviamente, de un bioma forestal, el tema de mitigación como tal es mucho más prevalente. Pero acá en el caso de Ucayali, para la estrategia de cambio climático, lo que ha hecho el Estado, tanto a nivel nacional como regional, es enfocarnos sobre el tema de riesgo, sobre el tema de adaptación. Y eso es valorable porque en el caso de ver el bosque, básicamente no se ve la población, básicamente se ve mercados de carbono, el tema de una aproximación mercantilista del asunto. Y hay por default se considera que no hay co-beneficio. Por ejemplo, si tengo el bosque en pie y lo mantengo así, ¿cómo genero una cadena productiva que pueda tener ingresos a la población? Pero en el caso de adaptación, no necesariamente es una cadena productiva, básicamente se ve cómo se puede generar bienestar o desarrollo, según cuál lo vea, en esta población vulnerable. Entonces, en este caso, la estrategia sí ha funcionado para visibilizar mucho más un tipo de actor que otro. Otra conclusión que he llegado creo que escapa solamente el análisis del trabajo, sino hacer la revisión de la información que puede existir en el Perú sobre gobernanza, es que hay que tener mucho cuidado sobre el término. Como les mencionaba, creo que y eso que trabajo en ello, creo que puede ser un concepto manido, bastante maniqueo para una u otra situación. Hay que tener mucho cuidado en el uso y incentivo del término. Creo que, por ejemplo, el approach del análisis de redes nos puede ayudar a mesurarlo de una manera mucho más eficiente. Bien, como decía Martín en el interludio, había el espacio también de visibilizar. Creo que el trabajo para lo que pueda devenir del análisis de redes para gobernanza es venidero. Hay mucha información en temas de redes, por ejemplo. En el último año se han consolidado dentro de la sociedad civil, dentro del mismo Estado, a partir del Ministerio del Ambiente, centralidad, la intensidad del lazo, esa mirada egocéntrica de la red. Pero de hecho, me alegro mucho que la sala esté llena para que justamente ese tipo de temas, acompañado por la experticia tanto de Martín como de los doctores, que se puedan elevar a eso. No olvidando la presencia del Dr. John Earls, que tiene alto conocimiento de los sistemas socioecológicos, ¿no? Es algo que también no hay que olvidar. Dentro de la interacción, el medio ambiente no es el entorno, el medio ambiente define una relación. La propia definición del medio ambiente que tenemos dentro, desde que va del Banco Mundial hasta el municipio, es básicamente la relación del hombre y su entorno, su medio ambiente, su ecosistema. Así que ese tipo de sistemas también llevan al análisis. Así que los invito a poder desarrollarlo. Solo termino con una cita de uno de los entrevistados. Era interesante porque este actor, Ucayali, hay que mencionar algo. Ucayali es una ciudad
ciudad de paso para muchas personas. Hay mucha presencia de migrantes, vienen de Huancayo, vienen de Lima, de Loreto, de la parte norte de la selva. Pero este entrevistado era de Loreto. Y conocemos que Loreto, la ciudad principal, es en Iquitos. Y la conexión, digamos, en vía de transporte es muy limitada. Para llegar a Iquitos hay que llegar por río por 4 días o por avión. Pero la selva tiene sus canales de transportarse. Igual. Entonces esta persona había llegado a trabajar a la región y no conocía nada. Básicamente, era un desconocido dentro de los sectores que tenían prestigio, importancia, capacidad de decisión dentro de las políticas públicas de Ucayali. Y él lo que me dijo fue lo siguiente: antes de nuestra organización era una isla. Justamente llegué a trabajar un mes antes de la fiesta de San Juan, la fiesta que se realiza en mitad del año, y planifiqué una juaniana institucional. Básicamente generé un espacio informal para conocer a los otros sectores. Se dan cuenta que no tuvo que hacer un evento académico, de conocimiento, pedir una cita para el gobierno regional con el presidente regional o con el gerente regional o con el municipio. No, básicamente hizo una fiesta. Básicamente hizo un asado. Básicamente hizo algo intuitivo para generar una conexión, para establecer su red, para ver cuál era el alcance de ella, fuera de tal vez ir viendo cuál podía ser su situación dentro de la vida. Así que gracias por eso. Muchas gracias, Yair. Retomando otro de los últimos temas que ha planteado, yo me atrevería a decir que el análisis de los sistemas socioecológicos es uno de los temas emergentes con más fuerza en el análisis de redes sociales en la actualidad. En el ámbito de los recursos marinos, en la gestión del agua, en la gestión de parques naturales, se está adoptando un enfoque donde por un lado se analizan las redes ecológicas en entornos naturales y el grado de ajuste e interacción con las redes sociales humanas, como hay un sostenimiento mutuo, una influencia mutua entre un ámbito y el otro. Efectivamente, entre los temas que has mencionado se encuentra el de las relaciones informales como un espacio que contribuye a las políticas públicas y a la gobernanza. Y por otro lado, las redes organizativas, como puede haber distintas topologías en los procesos de cogestión de los recursos naturales. En este sentido, creo que esto da una avenida de investigación que queda abierta para el futuro.